Muy buenas noches, doctor Harvey. Muy buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad me corresponde exponer acerca de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como la OIT, y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo nos habla acerca de la libertad sindical y acerca de la protección del derecho a la sindicalización. Y el convenio 98 de la OIT nos habla acerca de la sindicalización y de la negociación colectiva. Asimismo, como hemos escuchado, estos convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo son convenios internacionales. Y por esa razón, cabe preguntarnos qué rango tienen los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico peruano, que está caracterizado generalmente por ser una pirámide jerarquizada. Y es que nosotros entendemos que los tratados internacionales y los convenios internacionales tienen igual rango que la Constitución Política del Perú, o pueden tener inclusive un mayor rango que la norma constitucional. ¿Y por qué razón decimos que los tratados internacionales tienen rango constitucional? Y nos sustentamos en el artículo 3 de la Constitución Política del Perú. Nosotros sabemos que en el artículo 2 de la Constitución están establecidos cuáles son los derechos fundamentales de la persona. Pero no solamente son derechos fundamentales y constitucionales los establecidos en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, sino también los establecidos en el artículo 3 de nuestra Constitución. Y es que el artículo 3 de la Constitución es un número apertus que nos dice lo siguiente. Nos dice: la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Es decir, que no solamente son derechos fundamentales y constitucionales los establecidos en el artículo 2 de la Constitución, sino también son derechos fundamentales y constitucionales aquellos derechos que se basan en la dignidad del ser humano, como son, por ejemplo, los derechos humanos que han establecido los tratados internacionales, ya que estos derechos, como uno de ellos, lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, son derechos que se basan en la dignidad del ser humano. Y es que entendemos que en nuestro Estado de Derecho, la causa eficiente, el origen y la fuente de los demás derechos fundamentales de la persona tiene su origen en la dignidad. Y es que justamente un ser humano tiene derechos fundamentales porque es digno. Y en segundo lugar, ¿por qué también decimos que los tratados internacionales tienen inclusive mayor rango que nuestra Constitución? Y para ello nos sustentamos en el artículo 26 de nuestra Constitución Política, así como también en la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, quien es el supremo intérprete de la norma constitucional, y la interpretación que hace con respecto a esta norma que hemos mencionado. Y es que el Tribunal Constitucional nos habla acerca del principio protector del trabajo. Este principio protector a la vez se divide en tres subprincipios: el principio de indubio pro operario, el principio de la norma más favorable al trabajador y el principio de la condición más favorable al trabajador. Asimismo, fundamentamos que los tratados internacionales tienen inclusive mayor rango que la Constitución en el artículo 43 de nuestra Carta Magna, que nos habla acerca del tipo del Estado en el que nos encontramos. Y es que el artículo 43 nos dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Es decir, que en base al principio protector del trabajo y en base al Estado social, democrático y constitucional de derecho en el que nos encontramos, la causa final y la finalidad de un Estado es justamente proteger a los miembros de su país, de su territorio, de la sociedad. Y es por esa razón que nosotros, que todos los miembros de una sociedad, mediante un contrato social, hemos renunciado a parte de nuestra libertad para poder formar un Estado. Y el Estado tiene justamente esa finalidad, esa causa final, que es la protección de los integrantes de una sociedad.
Y así lo establece nuestra Constitución en el artículo 1 cuando dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto nos lleva a decir que si la función del Estado es la protección de la sociedad, evidentemente el Estado tiene que proteger de manera especial a los sujetos más vulnerables dentro de nuestra sociedad. Y en el derecho laboral hay un sujeto vulnerable dentro de la relación laboral. Y entendemos que los tres sujetos del derecho laboral son los trabajadores, los empleadores y el Estado. De esos tres sujetos, el sujeto más vulnerable de la relación laboral es justamente el trabajador, quien está a manos de lo que es el empleador, que tiene el poder de dirección y el jus variandi sobre los trabajadores, y a los cuales los trabajadores dan su fuerza de trabajo por un salario que debe ser justo y equitativo. Y es por esa razón que el Estado protege al sujeto más vulnerable dentro de la relación laboral. Y en base a este principio protector, en base al Estado social, democrático y constitucional de derecho en el que nos encontramos, y en base a la finalidad de nuestro Estado, que es la protección de los sujetos más vulnerables de nuestra sociedad, es que si las normas de los tratados internacionales son más beneficiosas, tienen mayor protección a la dignidad de los trabajadores, estas deben ser aplicadas. Y así lo ha hecho nuestro Estado, siguiendo y cambiando y mejorando sus normas en base a las recomendaciones de la OIT. Y en segundo lugar, nos preguntamos qué cosa es la Organización Internacional del Trabajo, qué cosa es la OIT. Y es que la OIT es un organismo internacional que tiene la función de crear leyes en favor de los trabajadores a nivel internacional, para que los estados que están suscritos a este ente internacional apliquen esas normas o esas recomendaciones que ellos proponen y sugieren e imponen en los estados parte. Y es que la OIT se reúne en diversos convenios para tratar sobre diversos temas. Y justamente en el convenio 87 y el convenio 98 nos han hablado acerca de estos tres conceptos del derecho colectivo del trabajo, como es la sindicalización y la negociación colectiva y la libertad sindical. Pero estos conceptos no solamente están abordados en la normativa internacional, sino que también están expresamente señalados en nuestra Constitución Política del Perú, tal y como lo manifiesta el artículo 28 de nuestra Carta Magna, que nos dice lo siguiente: el Estado reconoce los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga, cautela su ejercicio democrático, garantiza la libertad sindical, fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Y 3, regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social y señala sus excepciones y limitaciones. Por esa razón, a continuación vamos a exponer y explicar a qué nos referimos cuando hablamos de el derecho de la sindicalización, a qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la negociación colectiva y a qué nos referimos cuando hablamos de la huelga. Cuando hablamos de la sindicalización, se refiere a los sindicatos, y los sindicatos son la reunión y la agrupación de algunos de los trabajadores de una empresa para representar a todos los trabajadores de la empresa empleadora, para que mediante una negociación colectiva se puedan acordar y negociar mejores beneficios laborales para los trabajadores, para todos los trabajadores de esa empresa. Y es que los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, y los representantes de la empresa empleadora, negocian a través de lo que se denomina una negociación colectiva. Y producto de esa negociación colectiva salen lo que son los convenios colectivos, que según el numeral segundo del artículo 28 de nuestra Carta Magna tiene efecto vinculante. Es interesante mencionar que en la Constitución de 1979, en los convenios colectivos no tenían fuerza vinculante, sino tenían fuerza de ley. Pero debido al cambio de modelo económico que experimentó el Perú y el mundo entero, que pasamos de un modelo keynesiano a un modelo neoliberal, y con la corriente de la flexibilización laboral,
estos convenios colectivos que antes tenían fuerza de ley, pasaron a tener en la Constitución del 93 fuerza vinculante. Y asimismo, mencionar finalmente acerca del derecho a la huelga. Y es que tenemos que diferenciar entre qué cosa es huelga y qué cosa es el paro, porque últimamente en nuestra sociedad están habiendo diversos paros que paralizan la libertad de tránsito de todas las personas del territorio peruano. Y es que entendemos que la huelga es aquella protesta que realizan los trabajadores de una empresa para obtener mayores beneficios laborales en la paralización de las actividades de los trabajadores de cierto sector. Es a veces las marchas de aquellas personas que buscan mayores beneficios laborales para ellos y para sus compañeros. En cambio, el paro es algo mucho más general. El paro es aquella marcha de los empleadores que están reclamando derechos trascendentes para poder beneficiarse ellos, para obtener una ventaja patrimonial debida. Lo que están buscando ellos es el interés, algo trascendente como la libertad de empresa o la subida de los precios. Sin embargo, tal y como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, estas huelgas, estos paros, estas protestas deben hacerse por motivos trascendentes, por motivos debidos. De ninguna manera pueden hacerse por motivos indebidos o motivos intrascendentes, ya que podría estar encuadrado en lo que es en el numeral, en el artículo 200 del Código Penal, en el tercer párrafo del artículo 200 del Código Penal, que nos habla del delito de extorsión, el cual nos dice: el que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio, ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Es decir, que si las personas toman las vías públicas por ventajas indebidas, entonces estaríamos hablando del delito de extorsión, el segundo párrafo del artículo 200 del Código Penal. Pero si estos paros se realizan por motivos trascendentes, lógicos, racionales y debidos, entonces no hay razón, porque tanto la huelga como el paro es un derecho constitucional que está establecido en el artículo 2 de la Constitución, como es el derecho a la protesta, que es un derecho legítimo y que debe ser protegido y garantizado por nuestro Estado. Finalmente, mencionar que los artículos más importantes, en mi opinión, con respecto a los convenios 87 y 98 de la OIT, son, por ejemplo, el artículo 11 del convenio 87 de la OIT, que nos dice lo siguiente: todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo, para el cual esté en vigor el presente convenio, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. Asimismo, el artículo 2 del convenio 87 de la OIT nos dice que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. El artículo 8 del convenio 87 de la OIT nos dice: al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. Y asimismo, el artículo 1, con respecto al convenio 98 de la OIT, el artículo 1 nos dice: los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato, despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en sus actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo.
el artículo 2 del convenio 98 de la OIT nos dice: las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia en el sentido del presente artículo principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Asimismo, es necesario mencionar que tan importante es para nuestro Estado la protección de la libertad sindical y de los sindicatos, que inclusive en el derecho penal, bajo el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, en el artículo 168 del Código Penal, tenemos un artículo cuyo nomen juris es el siguiente: atentado contra la libertad de trabajo y asociación, y que nos dice lo siguiente: el que mediante violencia o amenaza obliga o impide a otro a integrar un sindicato es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. La misma pena se aplicará al que incumple las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la autoridad competente y al que disminuye o distorsiona la producción, simula causales para el cierre del centro de trabajo o abandona este para extinguir las relaciones laborales. Finalmente, quiero mencionar que todos estos derechos colectivos que están amparados por la Constitución y que están amparados por los tratados internacionales tienen que hacerse con respeto irrestricto a la Constitución y al respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos del país. De ninguna manera, bajo el principio de unidad de la Constitución, ningún derecho fundamental puede emplearse quebrantando otro derecho fundamental. Todos estamos obligados a respetar la libertad de poder formar sindicatos, como así también la libertad de no querer integrar sindicatos, y de respetar lo que establece el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, que es el orden público y las buenas costumbres, y respetar sobre todo la conciencia y respetar también los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos, pero también tomar conciencia de que este es un derecho de la sindicalización, un derecho adquirido, un derecho justo, un derecho que ha llevado a que los trabajadores en la historia internacional tengan mayores derechos, tanto así como el Día del Trabajador. Y es por esa razón que espero que esta exposición haya servido de utilidad para tomar conciencia de que en nuestro Estado todos tenemos derecho a poder formar sindicatos, a poder marchar, a poder hacer todo lo que la Constitución nos permita, siempre y cuando no lastimemos el orden público, siempre y cuando no vulneremos los derechos de los demás y siempre y cuando respetemos la legalidad, pero sobre todo la constitucionalidad. Muchas gracias.